Julio César no fue solo un general brillante, y tampoco fue únicamente un político ambicioso. Fue una figura que concentró en su propia vida muchas de las tensiones que estaban destruyendo a la República Romana. Su historia no es solo la de un hombre que llegó muy alto, es la de alguien que comprendió, antes que muchos de sus contemporáneos, que el sistema en el que había nacido estaba agotado, y que en Roma el poder ya no iba a pertenecer solo a quienes defendieran la tradición, sino a quienes fueran capaces de dominar el ejército, el pueblo y también el relato de su propia grandeza. Cuando nació, en el año 100 a.C., Roma ya era una potencia inmensa, había extendido su influencia por buena parte del Mediterráneo y había derrotado a numerosos enemigos, pero ese éxito exterior escondía una profunda crisis interior. La República seguía presentándose como un sistema de equilibrio entre magistrados, senadores y asambleas populares. Sobre el papel, seguía siendo una comunidad gobernada por leyes, tradiciones y contrapesos, pero en la práctica cada vez estaba más dominada por luchas entre facciones, ambiciones personales y una desigualdad creciente. La vieja nobleza senatorial quería conservar su autoridad. Otros líderes, en cambio, trataban de abrirse paso apoyándose en el pueblo, en el ejército o en redes personales de lealtad. En ese mundo nació Cayo Julio César. Pertenecía a la gens Julia, una familia patricia antigua y prestigiosa, que afirmaba descender de Venus a través de Eneas. Ese origen le daba un valor simbólico enorme, le daba nombre, linaje y una cierta aureola. Pero no significaba que su familia dominara realmente la política romana de su tiempo. Tenía un apellido ilustre, sí, pero no tenía todavía el poder decisivo que él acabaría conquistando. Desde muy pronto, tuvo que crecer en un ambiente marcado por la inestabilidad y por la memoria reciente de las guerras civiles. Durante aquellos años, Roma había sido sacudida por el enfrentamiento entre dos figuras enormes, Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Mario había representado una línea más cercana a los populares. Sila, en cambio, encarnaba la reacción aristocrática y la voluntad brutal de imponer el orden a cualquier precio. Cuando Sila venció, no se limitó a derrotar a sus enemigos, instauró un régimen de terror político, listas de enemigos condenados a muertes, confiscaciones, venganzas y humillaciones públicas. César, todavía muy joven, quedó vinculado al bando de derrotados, por lazos familiares y políticos, y en Roma eso podía costarle la vida. Sila ordenó que César repudiera a su esposa Cornelia, hija de un aliado de Mario. César se negó. La decisión era peligrosa y reveladora. No era aún el gran estratega ni el conquistador de las Galias, pero ya mostraba rasgos que lo acompañarían siempre: orgullo, sangre fría y una notable capacidad para jugarse mucho en momentos críticos. Tuvo que ocultarse, huir y moverse con sigilo, hasta que finalmente consiguió salvarse. Según la tradición, Sila acabó perdonándolo, aunque advirtió que en aquel joven había muchos Marios. Tal vez la frase no fuera exacta, tal vez sea una reconstrucción posterior, pero expresa bien la impresión que César podía causar incluso entonces, la de alguien en quien ya se percibía una ambición fuera de lo normal. Aquella experiencia debió enseñarle una lección fundamental. En Roma, la legalidad podía cambiar de forma repentina. Si el poder real cambiaba de manos, las instituciones existían, sí, pero dependían cada vez más de quien tuviera fuerza suficiente para imponer su voluntad. César comprendió muy pronto que sobrevivir no bastaba. Para estar a salvo, había que ser indispensable, influyente, temido o admirado. O mejor todavía, todo eso a la vez. En su juventud comenzó a construir su carrera, siguiendo el cursus honorum, el camino político tradicional de los romanos ambiciosos. Pero incluso cuando seguía las formas establecidas, César destacaba por algo más. Tenía talento militar, facilidad para hablar en público, cultura, carisma y una intuición extraordinaria para entender cómo funcionaban las emociones colectivas. Sabía que en Roma el poder no se sostenía solo con leyes, también se sostenía con prestigio, generosidad, audacia y espectáculo. Supo presentarse como un aristócrata refinado y al mismo tiempo como alguien cercano al pueblo. Uno de los episodios más famosos de su juventud contribuyó a forjar esa imagen casi legendaria. Durante un viaje por el Mediterráneo fue capturado por piratas. La escena ha pasado a la historia, porque parece anticipar la personalidad del César maduro. No se comportó como un prisionero asustado.
Según las fuentes, trató a los piratas con una mezcla de desprecio, arrogancia y humor. Incluso se ofendió cuando pidieron por él un rescate que consideró demasiado bajo, como si hasta sus captores debieran reconocer su valor. Prometió que, cuando quedara libre, volvería y los castigaría. Y eso fue exactamente lo que hizo. Reunió barcos, los persiguió, los capturó y los hizo ejecutar. Más allá de lo legendario del relato, el episodio resume bien cómo quería ser visto, como un hombre que no aceptaba la humillación, que convertía un peligro en una afirmación de autoridad y que actuaba con una seguridad casi teatral. A medida que avanzaba su carrera, César combinó habilidad política con una calculadora generosidad pública. Organizó espectáculos, cultivó amistades, protegió aliados y contrajo enormes deudas para financiar su ascenso. Eso puede parecer irresponsable, pero en la política romana era, en cierto modo, una inversión. El prestigio costaba dinero y César estaba dispuesto a gastar cantidades inmensas con tal de ganar visibilidad y apoyos. Sus enemigos veían en él a un demagogo ambicioso. Sus partidarios, en cambio, veían a un líder brillante, generoso y valiente. Y probablemente ambas cosas tenían parte de verdad. Su nombramiento como pontífice máximo en el año 63 a.C. fue un paso decisivo. No solo era un cargo religioso, daba influencia, prestigio y presencia permanente en la vida pública. Poco después sirvió como gobernador en la Hispania Ulterior, donde ya mostró capacidad militar y administrativa, pero sobre todo salió de allí con algo esencial: gloria y recursos. Para competir de verdad en Roma necesitaba victorias, hombres leales y una posición que le situara a la altura de los grandes hombres de su tiempo. Y en ese momento apareció el gran giro político de su vida, la alianza con Pompeyo y Craso, el llamado Primer Triunvirato. No era una institución oficial, ni un gobierno legalmente establecido, era un acuerdo personal entre tres hombres poderosos que, por separado, ya tenían mucho peso, pero que juntos podían dominar la república. Pompeyo era el gran general prestigioso, victorioso en Oriente y admirado por sus campañas. Craso era el hombre más rico de Roma. César aportaba ambición, inteligencia política y una energía extraordinaria. La alianza permitió a cada uno obtener lo que quería, y para César fue el trampolín definitivo. En el año 59 a.C. consiguió el consulado. Su mandato mostró ya con claridad el método cesariano: usar las magistraturas republicanas pero empujarlas al límite, apoyarse en el pueblo cuando el Senado se resistía, actuar con determinación, incluso a costa de romper consensos y generar odio. Tras el consulado obtuvo el gobierno de la Galia Cisalpina, la Galia Transalpina e Ilírico. Aquello le ofrecía algo mucho más valioso que un cargo en Roma: un mando militar prolongado, y ahí comenzaría la fase que transformaría por completo su destino. La conquista de las Galias fue el gran proyecto de su vida antes de la Guerra Civil. Entre el 58 y el 50 a.C., César dirigió campañas que ampliaron el dominio romano, aplastaron resistencias y le dieron una fama inmensa. No se limitó a responder a amenazas, supo convertir cada conflicto en una oportunidad de expansión y también de engrandecimiento personal. Las Galias eran para él un escenario perfecto. Allí podía ganar riqueza, repartir botín, premiar a sus soldados y presentarse ante Roma como el defensor de la seguridad y de la gloria de la República. Durante esas campañas demostró tener una capacidad militar excepcional, se movía con rapidez, tomaba decisiones con audacia y sabía mantener la cohesión de su ejército, incluso en situaciones difíciles. Pero además poseía algo decisivo: entendía la guerra no solo como un choque de fuerzas, sino como un instrumento político y psicológico. Sus comentarios sobre la guerra de las Galias no fueron únicamente una crónica militar, fueron también una obra de propaganda cuidadosamente construida. En ellos se mostraba como un líder racional, disciplinado, casi inevitable, mientras que sus enemigos aparecían como amenazas bárbaras o como adversarios incapaces de igualar la organización romana. César no solo conquistaba territorios, también construyó el relato de su propia grandeza. Pero aquellas victorias tuvieron un precio enorme: miles de muertos, pueblos destruidos, deportaciones, represalias brutales. La guerra en las Galias fue también un ejercicio despiadado, de violencia imperial, y ahí se percibe otro rasgo central de César: su capacidad para combinar clemencia calculada y dureza extrema según conviniera. Podía perdonar
cuando el perdón reforzaba su imagen o su control, y podía arrasar, cuando quería dejar una lección imborrable. Mientras tanto, la situación política en Roma cambiaba. El equilibrio del triunvirato se fue rompiendo. Craso murió en la campaña contra los partos, y con él desaparecieron los pilares de la alianza. Pompeyo, que en otro tiempo había colaborado con César, se fue acercando cada vez más al sector senatorial que temía el ascenso del conquistador de las Galias. La rivalidad entre ambos se volvió inevitable. Ya no solo era un conflicto personal, era el choque entre dos maneras de entender el poder y, en el fondo, una lucha por decidir quién controlaría Roma. César sabía que si regresaba a la ciudad como un ciudadano privado, sin ejército y sin inmunidad, sus enemigos intentarían procesarlo, hundirlo políticamente y quizá destruirlo. El Senado, dominado por sus adversarios, exigía que renunciara a su mando. Pompeyo, convertido en el principal apoyo militar del orden senatorial, era ahora su rival directo. La situación se tensó hasta el límite. Entonces llegó uno de los momentos más célebres de la historia antigua, el cruce del Rubicón, en el año 49 a.C. Al atravesar con sus tropas ese pequeño río, que marcaba el límite legal de su provincia, César estaba desafiando abiertamente a la República. Era una decisión irreversible. Había dejado de ser simplemente un magistrado ambicioso para convertirse en un jefe militar que marchaba sobre Italia. La tradición le atribuye la frase «alea iacta es», la suerte está echada. César elegía la guerra civil porque entendía que ya no había una salida segura dentro del marco políticamente existente. Pompeyo y muchos senadores abandonaron Roma. César avanzó con rapidez, mostrando una vez más que la decisión, la velocidad y el control del relato podían ser tan importantes como las legiones. No tardó en dominar Italia. Después dirigió la guerra contra las fuerzas pompeyanas en diferentes escenarios del Mediterráneo. La lucha culminó en Farsalia, en Grecia, en el año 48 a.C. Allí, a pesar de contar con menos efectivos, César derrotó decisivamente a Pompeyo. Fue una victoria que confirmó su genio militar, pero también fue un golpe devastador para el mundo romano. La república se desangraba en manos de sus propios ciudadanos. Pompeyo huyó a Egipto buscando refugio, pero allí fue asesinado. Cuando César llegó y le presentaron la cabeza de su rival, las fuentes dicen que reaccionó con disgusto. No era simple sentimentalismo. Pompeyo había sido su aliado, su yerno político y el único hombre que realmente había podido competir con él en prestigio. Su muerte cerraba una etapa, pero también confirmaba algo esencial. César estaba cada vez más solo en la cumbre. Su estancia en Egipto abrió otro capítulo decisivo, su relación con Cleopatra. La reina egipcia no fue solo un episodio romántico, como a menudo se ha simplificado. Fue una alianza política de enorme importancia. César intervino en las luchas dinásticas del país, apoyó a Cleopatra y consolidó con ello la influencia romana en la región. La imagen de ambos ha alimentado durante siglos la imaginación histórica y literaria. Pero detrás del mito hubo una combinación muy calculada de poder, conveniencia y fascinación mutua. Tras las nuevas campañas en Asia, África e Hispania, César terminó por imponerse a los últimos focos de resistencia. Ya no tenía un rival comparable, su autoridad era inmensa. Fue nombrado dictador varias veces, hasta convertirse finalmente en dictador perpetuo. Y ahí se concentró el gran problema de César, de su vida política final. Había vencido, pero su victoria era difícil de encajar en una ciudad que se definía, al menos en teoría, por el rechazo a la monarquía. César acumulaba honores, cargos, privilegios y símbolos que muchos romanos interpretaban como señales de un poder excesivo, casi regio. Aquí aparece la gran paradoja de Julio César. Probablemente entendía mejor que otros muchos que la vieja república ya no funcionaba. Quería reformarla, centralizarla y someterla a un liderazgo fuerte. Impulsó medidas importantes, reformas del calendario, reordenación administrativa, fundación de colonias, ampliación del Senado, atención a veteranos y pobres y proyectos de organización más racional del imperio. No era un simple aventurero sin programa, tenía visión de gobierno, pero al mismo tiempo su forma de concentrar el poder generaba miedo, resentimiento y humillación entre quienes todavía se veían a sí mismos como defensores de la libertad republicana. Su famosa clemencia con los enemigos derrotados
que en muchos casos fue real, no siempre desactivó esos odios. Perdonar podía ser políticamente útil, pero también podía resultar ofensivo para quienes no querían vivir gracias al perdón de un vencedor. César se mostraba magnánimo, sí, pero esa magnanimidad confirmaba que estaba por encima de los demás. Muchos de sus adversarios aceptaron vivir bajo su dominio, pero no dejaron de verlo como una amenaza para el equilibrio tradicional de Roma. Poco a poco fue creciendo la conspiración. Entre los conjurados había hombres movidos por razones muy diversas, algunos por convicción republicana, otros por miedo, resentimiento, ambición o frustración personal. Entre ellos destacaban Casio y Marco Junio Bruto, cuyo nombre tendría una fuerza simbólica enorme porque se asociaba con la memoria de la antigua lucha contra los reyes. La idea central era clara: matar a César para salvar la República. El 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo, César acudió a la sesión del Senado, celebrada en el Teatro Pompeyo. Allí fue rodeado y apuñalado por los conspiradores. Su muerte se convirtió de inmediato en uno de los asesinatos políticos más famosos de la historia. La escena ha sido reescrita innumerables veces, hasta el punto de confundirse con el mito. Pero más allá de las frases legendarias y de la teatralidad posterior, lo esencial es esto: los hombres que lo mataron creían eliminar a un tirano y restaurar la libertad de Roma. En realidad, precipitaron una nueva cadena de guerras civiles. Porque César murió, pero el problema que representaba no desapareció con él. Al contrario, su asesinato demostró que la República ya estaba demasiado dañada para volver atrás. Roma no regresó al viejo equilibrio senatorial. Lo que vino después fue otra lucha por el poder, de la que emergería finalmente Octavio, el futuro Augusto, heredero político de César y arquitecto del régimen imperial. En ese sentido, Julio César ocupa un lugar único en la historia. No fue exactamente el primer emperador, pero sí fue el hombre que hizo visible que Roma ya no podía seguir siendo lo que había sido. Fue un aristócrata que usó el lenguaje del pueblo, un general que supo gobernar con la espada y con la pluma, un reformador con rasgos de autócrata, un político que entendió como pocos la importancia del prestigio, de la propaganda y de la velocidad en la toma de decisiones. Admirado por unos, odiado por otros, su figura sigue fascinando porque parece reunir talento, ambición, visión y peligro en una mezcla difícil de separar. Julio César no destruyó él solo la República Romana. Esa república llevaba mucho tiempo erosionándose por sus contradicciones internas, por la concentración de riqueza, por la militarización de la política y por el peso creciente de hombres extraordinarios, dentro de un sistema pensado precisamente para limitar ese tipo de poder personal. Y quizá por eso su figura no ha dejado de reaparecer una y otra vez en la historia, en la imaginación política, porque César representa una pregunta que sigue siendo inquietante. ¿Qué ocurre cuando un sistema debilitado produce a un hombre capaz de superarlo, pero no de contener las consecuencias de su propia ascensión?